el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a ver qué dice Dios acerca de la herencia. Romanos 8, verso 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. ¿Qué significa ser herederos? Un heredero es una persona que ha sido designada para recibir una herencia, es decir, para sustituir al fallecido en sus derechos, en sus bienes y también en sus obligaciones. El heredero es la persona que recibirá la herencia tras el fallecimiento del que le deja la herencia. Entonces, ¿qué significa ser coherederos? Eso es herederos. Y coherederos significa que vamos a heredar juntamente con otros a una persona. Los hijos son coherederos porque son una familia y heredan de los padres. La mayoría de los creyentes no conocen a Dios realmente. Quiero decir que para ellos Dios no es real, sino un misterio. Y si queremos llegar a ser sus hijos de Dios, tenemos que conocernos. ¿Para qué? Para saber qué tiene, qué nos ha dejado, qué nos va a dejar, qué es lo que nos ofrece. Porque mucha gente dice creo en Dios, pero en realidad su creencia es de oídas. No le conoce, no le tiene amor, no le teme, no nada, no lo conoce. En primer lugar, Dios es nuestro creador. Él es el creador de todo el universo, incluyendo el ser humano. Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué nos creó? Es importante entender que Dios no nos creó en el sentido de hacer que existiéramos a partir de la nada. Él creó el mundo a partir de la nada, pero al ser humano no. Porque una parte básica de nosotros existió antes de nuestro nacimiento. Y sabemos que la motivación de nuestro Padre fue crearnos no así al azar, ni de forma arbitraria, sino que al crearnos, Él tuvo un propósito profundo. Dios es nuestro Padre. Y si nuestro Padre es rico, nosotros también somos ricos, porque somos los herederos. Y si Él tiene en abundancia, nosotros también. Algunos dicen, yo soy rico porque mi padre es rico, pero sin embargo tienen cara de mendigos. Cristo vino a salvarnos, vino a darnos una vida nueva, una vida abundante, una vida llena de gracia, una vida llena de bendición. No puede ser que nosotros sigamos en las mismas. No puede ser que nosotros andemos con la cara larga. No puede ser. No puede ser que nosotros vivamos llenos de problemas de todo tipo,
problemas económicos, problemas laborales, problemas matrimoniales, problemas familiares, porque cuando un padre es rico, el hijo también lo es. Y tenemos la Escritura como ejemplo. Ahí tenemos al hijo pródigo. Tenemos esa parábola en la Escritura del hijo pródigo, que cuando llegó el muchacho a determinada edad, quiso manejar su propia vida. Era un joven que le faltaba experiencia, pero él se creía que podía conquistar al mundo. Y eso es el ejemplo de la vida diaria. Uno le dice al muchacho, no vayas a tal parte. Oh, ¿usted cree que yo soy un niño? Yo sé cuidarme. ¿Sabe cuidarse? No sabe cuidarse. No tiene la experiencia. No ha vivido nada. 13 años es nada. Una mujercita porque es alta a los 13 años se cree la dueña del mundo. Pero 13 años es nada. Cualquiera lo puede engañar. Así que este joven cuando llegó a determinada edad quiso también hacer lo mismo. Comenzó a fregar a su padre hasta que su padre le dijo, ya está bien, te voy a dar tu herencia. Y ese hijo, después de haber sido rico, hijo de un padre rico, comenzó a disipar sus bienes hasta que quedó completamente pobre. Quedó en insolvencia, quedó en la ruina, no tenía ni para comer. Cuando se habla de escasez, no solamente se trata de problemas económicos, también se trata de escasez espiritual. Porque las riquezas de Dios son materiales y son espirituales. Y las riquezas espirituales son muchas más preciosas que las riquezas materiales. La Escritura dice que la fe es más preciosa que el oro. Se puede tener mucho oro, pero si no tienes a Dios verdaderamente, eres un pobre, dice Apocalipsis, miserable y desnudo. Pobre, miserable y desnudo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 48 al 50. Estaba Jesús predicando y le dijeron, está tu madre y tus hermanos afuera. Y él contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y madre. Ese es mi hermano, es mi hermana y madre. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. Ahora, olvidemos por un momento quién es tu familia terrena. Y mírate como la familia de Dios. ¿Por qué Dios nos llama hijos? Porque la Escritura dice que Dios no ha llamado a ningún ángel hijo, pero a los seres humanos nos llama hijos. A nosotros nos ha dado la categoría de hijos. Por un motivo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Ese es el motivo por el cual Él nos llama hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa poder. O sea, nos fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios.
Ya no somos una primera creación, sino somos una nueva creación. Él nos convirtió en hijos de Dios. ¿Cuándo? En Juan 1:12 está. ¿Cuándo? Cuando le recibimos, cuando le invitamos a ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando creemos en su nombre, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, al ser hijos de Dios, nos convertimos ¿en qué? En herederos, coherederos, pero algo más. Algo más que hijos. Familia de Dios. Eso. Nos convertimos en familia de Dios. Por eso es que nosotros decimos que somos hermanos. Pero es porque entendemos que pertenecemos a una familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Y eso implica, eso involucra que todo lo que es de nuestro Padre también es nuestro. Entonces somos la familia de Dios. Y en la familia pues hay de todo, ¿no es cierto? Mire su manito. Suponga que esta es una familia y estos 5 dedos son los hijos. ¿Son diferentes? ¿Pero son de la misma familia? Cuando un joven regresa a su casa, cuando va a estudiar y regresa a su casa, nunca dice, voy a la casa de mi padre. Dice, voy a mi casa, dice. Voy a viajar, voy a mi casa, aunque la casa es del padre. Porque no es lo mismo ser un hijo que un vecino. El hijo cuando regresa a su casa no se siente un extraño, porque está en la casa de su padre, porque es su casa. ¿Cuántos han viajado y han vuelto y siempre llegan a la casa, a mi casa? Y cuando nosotros, por ejemplo, viajábamos antes, nos fuimos después de casarnos fuera de la casa, cuando nosotros llegábamos a la casa, los privilegios eran ¿para quién? Para el que llegaba, ¿no? Entonces le hacían cuñapés, le hacían masaco, le compraban patascas, todas las cosas que uno está acostumbrado a comer en la casa. Ahora, sin embargo, quiero decirle que hay creyentes que viven como extraños en la casa de Dios. Son unos extraños en la casa de mi Padre. ¿Saben qué es la casa del Padre? Pero son extraños en la familia de Dios. Nadie los conoce, nadie sabe qué se llaman, no se saludan. Por eso no se sienten como hijos, se sienten como cualquier hijo de vecino. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De los otros o de uno? De uno mismo. No se siente parte, no se siente hijo, no se siente parte de la familia, no está contento con la familia, le mira de reojo, no tiene confianza, no sabe que la iglesia es la casa de Dios y que Dios es nuestro Padre. El hijo tiene una posición que nadie más tiene en la casa. Los ángeles tienen otro nivel, en cambio nosotros tenemos el ADN del Padre, pertenecemos a su familia. Los ángeles sirven en el palacio del Padre, pero nosotros somos los hijos, por lo tanto somos los príncipes y ellos nos sirven a nosotros como herederos de Dios. Y esta realidad no es para cualquiera.
sino para los que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador, para los que creen que han sido lavados con la sangre del Cordero, para los que creen en la resurrección de los muertos. Esos son los que pertenecen a la familia de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto tiene mucho alcance, tiene mucho efecto porque nos despierta a la realidad de que somos hijos de Dios. Ser un hijo de Dios tiene lazos gigantescos. Por eso leímos al principio Romanos 8:17 que dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Heredero quiere decir que el que hereda es porque el padre es rico. Y lo que es del padre pertenece ¿a quién? A los hijos. Por lo tanto tenemos herencia. Entonces, como Dios nunca va a morir, porque es eterno, nosotros diariamente tenemos los beneficios de esa paternidad. Porque no solo pertenecen a nuestro Padre, no solo Él no morirá jamás, pero nosotros podemos disfrutar de los beneficios de la casa del Padre ahora. Romanos 8:17 dice que somos hijos y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. ¿De dónde proviene nuestra herencia? De Dios. Y como somos coherederos con Cristo, eso significa que la herencia también es nuestra. Pero si nosotros tenemos una idea limitada de lo que significa la herencia que tenemos en Cristo, pensando que las bendiciones de Cristo solamente son espirituales, entonces ¿quién es el que va a sufrir pérdida? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Efesios capítulo 1, verso 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, habiendo tenido un destino previo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el verso 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál entonces es la diferencia entre nosotros y Cristo? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y según la ley de la primogenitura en el Antiguo Testamento, el que nacía primero era el que heredaba el manto espiritual, heredaba la administración de los bienes de su padre,
Pero no se quedaba con todos los bienes, porque el legado seguía siendo para los hijos. Solamente que el primogénito recibía ese manto espiritual para ser el patriarca de la tribu, para ser el patriarca de la familia. Y tenía otros beneficios también, doble herencia. Pero, ¿qué era lo que administraba ese primogénito? ¿Los bienes de quién? Los bienes de su padre. Pero tenía que darle a los otros hermanos. Tenía que darles, como dice la Escritura, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque Dios le dio a Jesús la potestad, le dio el señorío. Entonces Él es el dueño de todo y a eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el Señor y quien administra todo y el que manda. ¿Por qué? Porque el Padre le da al mayor, al primogénito, el señorío, la administración. Y Jesús se convierte entonces en el primogénito entre todos los hermanos, entre muchos hermanos. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A veces cuando el hermano es sinvergüenza, crápula, drogo, dice, ¿es tu hermano fulano? Ah, eso. Es. ¿Entiende? Pero aquí Jesús no se avergüenza de eso. Es más, lo criticaban porque decían que Él comía con ladrones, con prostitutas, pero a Él no le importaba eso. Jesús es el primogénito y nosotros entonces somos la familia de Dios. Y hay una semejanza entre ser hijo de, que no hay ni un Gómez aquí, no hay Gómez aquí, de ser el hijo de Gómez o el hijo de Castedo, que ser hijo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Nosotros queremos que los otros nos saluden, pero nosotros mismos nos saludamos. Entramos a la iglesia atropelladamente. Y sin embargo, somos parte de la familia de Dios. A nuestros progenitores Dios les llama Padre. Y es porque también hay un paralelo entre lo visible y lo invisible, entre lo carnal y en lo natural, entre lo espiritual. Entonces, ¿cuál sería nuestro apellido ahora? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, ya no es hijo de Gómez, no es hijo de Castedo, no es hijo de qué sé yo, cualquier apellido. Es hijo de... Y según la Escritura, Dios tiene un nuevo nombre reservado para nosotros, una nueva identidad. Y esa nueva identidad es según Cristo. Entonces no podemos vivir como indigentes, como pordioseros, siendo hijos de Dios. Tenemos que estar conscientes que Dios es nuestro Padre y también estar conscientes de lo que nos pertenece. Entonces tenemos una nueva identidad con Cristo, ¿no es cierto? Y esa identidad, ¿dónde se va a reflejar? En la cara. En la cara se va a reflejar esa identidad. ¿Y cómo vamos a saber que están bien las personas si no miramos? Muchas veces nosotros no tenemos
el conocimiento de Dios por falta de lectura de la palabra. Pero los mismos nombres de Dios nos sirven hasta para orar, porque los nombres identifican la función de Dios, el trabajo y el poder que Él tiene. Entonces nosotros no podemos vivir, tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero dice la Escritura que tenemos un ayudador que está pendiente de nosotros. Si usted entra a su casa y ve a un hijo triste, ¿se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta. Si usted entra a su casa y lo ve al marido triste, ¿se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Igual tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros lleguemos a encontrarnos con un Dios que quiere bendecirnos, enseñándonos a conocer cómo es Él, para que cuando nos pase cualquier cosa, nosotros podamos ser socorridos por Él. Dios quiere darnos la bienvenida a su familia. Tenemos una meta maravillosa por la cual luchar. Este regalo no es para cualquiera. Dios quiere estar seguro que puede confiar en vos. Él quiere demostrarte su amor para que aprendas a confiar. Nos creó también con la capacidad de tomar decisiones propias y quiere que nosotros escojamos el camino que nos va a beneficiar. Y esto implica rechazar el camino torcido y ancho del mundo. Porque quien quiera que lo siga va a fracasar. En cambio, Dios nos enseña a caminar en el camino recto y a obedecerle y a tomar nuestro propio rumbo. Entonces la confianza juega un papel sumamente importante en todo esto. Porque Dios ya nos ha dado, con recibirlo a Él, vida eterna. Ya nos ha hecho seres divinos. Y podemos confiar nosotros en su paternidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Concientizarse de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por tanto, no vamos a vivir así mendigos, no vamos a vivir como mendigos. Ahora, si crees lo que te digo, entonces vas a vivir diferente. Vas a vivir como hijo. No vas a vivir miserable. Vas a aprender a administrar tu dinero. Colosenses capítulo 3, versos del 9 al 11. Si antes eras así, no tienes que ser así. Porque eso es lo que dice Colosenses 3:9. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los hijos de Dios? Dejar las miserias a los pies de la cruz. Dejar tus necesidades. Dejar tus amarguras. Dejar tus dudas, tus ansiedades, porque no has nacido para ser un cualquiera, sino has nacido para ser un hijo de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.